Usted era un historiador que escribía como si fuera una novela la que estuviera contando. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra aterrizar ese contenido que muchas veces puede ser lejano en una novela que atrape? Yo antes de que escribir libros soy profesor. Me niego a que las clases de historia sean aburridas. Me encanta. Que no sea una historia teledirigida donde desde que estaba en el pesebre ya se sabía que todo le iba a salir bien, iba a ser un dios. No, yo trato de que tenga un cierto mínimo literario, que le llegue al público. Se trata de explicar la historia, pero hacerla amena, Claro. hacerla entretenida, que no haya un rechazo a priori, porque efectivamente la historiografía era extraordinariamente aburrida. Sí. Era una historia basada en grandes personajes y en grandes fechas. No había un contexto, no había una participación del pueblo en la historia. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Nosotros seguimos desde la Galería de Arte Nacional a propósito de la realización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2024. Recuerde que todos los jueves estamos poniendo a su disposición una nueva entrevista con alguien relacionado con el mundo editorial, ya sea desde la escritura, de la comercialización, de la edición, para presentar al público lector estas novedades literarias y seguir profundizando en los diferentes géneros literarios acá en Venezuela y en este caso hasta a nivel internacional porque estamos en la Filben. ¿Cómo estás, Francesca? Excelente, aquí en tiempo de Filben, llena de todo este encuentro literario. Bueno, vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Nuestros invitados son dos escritores que en esta Filben están presentando sus obras. El primero es Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es consultor, analista internacional venezolano, licenciado en estudios internacionales, magíster en relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela y doctor en estudios políticos de la Universidad de los Andes en Venezuela. Bienvenido, Sergio número 1. No, yo soy el número 2. Bueno, y voy a presentar entonces al número 1, que es Sergio Guerra Vilaboy, que es doctor en filosofía de la Universidad de Leipzig, dirige el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y es secretario ejecutivo de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Bienvenido. Muy bien, gracias. Vamos a hablar con ustedes de cómo estos espacios de la Filben, pero sobre todo las publicaciones que se presentan, nos permiten al público lector conocer las realidades que están más allá de nuestras fronteras, siempre necesarias para hacer un análisis de lo que realmente sucede en el mundo, porque en nuestros países pasa lo que pasa y cómo tiene influencia lo que sucede en otras naciones y cómo hay esa reciprocidad entre los pueblos. ¿Qué tan importante es la creación literaria para conocer las realidades de las comunidades, de lo que sucede en otros pueblos? Bueno, ya que me toca hablar a mí primero, que me diste el número 1. A ver, lo que te puedo decir, por ejemplo, el libro que se está exhibiendo aquí, que es de mi parte Historias Asombrosas, y el de Sergio Rodríguez, que es sobre la batalla de Ayacucho. En el caso del de Sergio, que es un tema más específico, hablará él, pero a veces lo específico tiene mucho que ver con lo general. El mío casi es a la inversa, es un libro general porque es bajo el nombre de Historias Asombrosas de Nuestra América. Se hace un recorrido a través como de viñetas, de pequeñas carpetas, de acontecimientos que fueron, vamos a decir, extraños en una historia de América. No quiere decir que lo que ahí se cuente no esté en una historia de América, pero a veces no están porque son anécdotas, son pequeños viñetas, vuelvo a decir, pequeños detalles, pero que tienen que ver mucho con el decursar de la historia. Y por tal motivo pienso que ese acercamiento, que tiene mucho de literario, tiene mucho de creación basado en hechos históricos y en poco espacio, porque son pequeños, vamos a decir, historias, pues permiten a través de esas pequeñas historias llevarse una idea general y se lee el libro completo de elementos que tienen que ver con la historia universal. Esa labor de historiadores es bastante amplia por toda la investigación que conlleva. ¿Cómo son los procesos de investigación para lograr presentar una recopilación tan grande como lo es los hechos históricos en un solo libro? Porque no tiene un sentido, en este caso, un sentido de historia contada, digamos, completa, sino son brochazos. Y en los brochazos te dan la total libertad. Puede terminar un tema
del siglo XVIII y tener uno del siglo XX después. Por lo tanto, lo que los une es que son historias que se abren y se cierran y son, vamos a decir, rarezas dentro de la historia. Ese proceso de investigación, Sergio, tú que has escrito sobre China, también escribes sobre Venezuela, ¿cómo hacer ese acercamiento para poder mostrarle al público lector o a quienes se interesen por conocer este contenido algo que puedan tomar como un conocimiento real, como un conocimiento de algo que está sucediendo y que es verídico? Yo investigo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Así es. Y mi área de trabajo fundamental son las relaciones internacionales. Y he incursionado en la historia, pero en la historia de las relaciones internacionales y en particular en lo que nos entregó el Libertador en materia de política internacional. Desde la propia creación en Angostura, cuando estaba en Angostura, de los pilares fundamentales de lo que comenzó a ser la política internacional y la política exterior, que ojo, son dos conceptos distintos, hasta Angostura, Bolívar hacía política internacional, estamos hablando en términos conceptuales. A partir de Angostura, cuando se transformó en presidente de Colombia, entonces empezó a hacer política exterior. ¿Cuál es la diferencia entre los dos para quienes no Que la política exterior es la política del Estado fuera del territorio nacional, lo que hace el Estado fuera. Y la política internacional es lo mismo, pero lo hace cualquiera. Lo puede hacer una organización social, una universidad, una empresa, una iglesia, la Fuerza Armada, cualquier actor social. Ellos hacen relaciones internacionales, pero el único que puede hacer política exterior es el Estado. Entonces, claro, uno hace la distinción porque Bolívar hasta Angostura no era jefe de Estado. Bueno, ya lo había sido antes, la Segunda República. Claro, pero no le correspondió tomar decisiones de Estado como estaba haciendo ahora. Entonces, en mi caso, entonces yo he incursionado en la historia, pero porque me interesa dar a conocer toda la entrega de Bolívar, particularmente en materia de política internacional, de política exterior. Entonces, para mí es un esfuerzo en el sentido de que no tengo los instrumentos que tienen los historiadores, son falencias que tengo, y básicamente a mí me interesa, en el caso de los 4 libros, 5 libros, porque hay uno sobre que no está ambientado en Bolívar, sino que tiene que ver con otro personaje al cual estoy muy vinculado, que es Manuel Rodríguez en Chile, que también incursiono en la historia, aunque sea un libro colectivo, pero tengo un objetivo, creo que todos los que escribimos tenemos un objetivo predeterminado, y ese objetivo predeterminado, cuando uno hace ciencia, tiene que saber que se puede ir modificando con la investigación. Uno tiene una idea, pero la investigación, lo que vas sabiendo, porque cuando tienes esa idea no lo sabes todo. Empiezas a leer y empiezas a investigar y empiezas a descubrir cosas, y si uno es sincero consigo mismo y con la investigación, tiene que ser capaz de aceptar que tiene que modificar el objetivo inicial y el derrotero inicial. A mí me gusta hacer un mapa inicial de lo que voy a escribir. Hago unos capítulos supuestos. Por ejemplo, este libro tiene 13 capítulos, pero originalmente tenía 7. Y de repente me di cuenta que había uno que eran demasiado extensos y que tenía aspectos que no cuadraban. Entonces, en otros casos fusioné capítulos. Entonces, se trata de explicar la historia, pero hacerla amena. Claro. Hacerla entretenida, que no haya un rechazo a priori, porque efectivamente la historiografía, sobre todo en nuestro país, voy a hablar ahora, se hacía en el pasado, cuando a mí me tocó estudiar historia en la primaria y en el bachillerato, era extraordinariamente aburrida. Sí. Y extraordinariamente aburrida porque era una historia basada en grandes personajes y en grandes fechas. Sí. Entonces, no había un contexto, no había una profundización, no había una participación del pueblo en la historia. Era una historia de ciertos personajes. Entonces, se trata, digamos, precisamente a partir de estos nuevos paradigmas que uno ha asumido como razón de vida,
bueno, utilizarlos como instrumento de investigación. Y no me meto en el tema de las relaciones internacionales porque, bueno, estamos hablando de este libro y porque eso ya es una ensayística que se rige por otros parámetros. Sobre todo porque yo he tratado de escribir un par de libros donde he tratado de hacer algunos aportes teóricos en materia, por ejemplo, en el caso de China, del análisis de China, pero también en el tema de la teoría de las relaciones internacionales, que tengo un libro. Y el resto, digamos, ha sido no igual que este libro de las historias asombrosas de Sergio, que son realmente asombrosas, sino que a partir de escribo un artículo semanal hace 14, 13 años, y entonces muchas veces hay editores que han dicho, mira, pero podemos agrupar todo lo que has escrito sobre Medio Oriente, o podemos agrupar todo lo que has escrito sobre la OTAN, o todo lo que has escrito sobre la guerra en Ucrania, o todo lo que has escrito sobre América Latina, o todo lo que has escrito sobre Colombia. Entonces han surgido otros libros, pero que son libros temáticos, pero que te dan también, sin ser estas historias cortas que Sergio con gran maestría explicó, sí son pequeñas análisis coyunturales que en su conjunto conforman una idea. Ayer cuando estuvimos en la presentación de su libro, yo escuché cuando en los comentarios que se hacían, Raúl Casal decía que usted era un historiador que escribía como si fuera una novela la que estuviera contando, que causaba esa adicción de saber qué era lo siguiente, de saber cuál era el desenlace. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra aterrizar ese contenido que, como nos dice el Sergio número 2, muchas veces puede ser lejano una novela que atrapa? Eso yo creo que tiene que ver ante todo, porque uno es profesor. Yo antes de que escribir libros soy profesor. Como soy profesor de historia, y tiene que ver con lo que hace un rato dijo Sergio, me niego a que las clases de historia sean aburridas, me niego a que las clases de historia no estén concatenadas, me niego a obligar lecturas de historia porque sí, hay que aprender. No, yo trato que la clase sea amena, que diga cosas que levanten la atención de los estudiantes, que no sea una historia teledirigida donde desde que estaba en el pesebre ya se sabía que todo le iba a salir bien, iba a ser un dios, no. Yo trato de apegarlo a la realidad, a las preocupaciones, y eso mismo lo hago cuando escribo. O sea, esa misma manera de pensar, de cómo dar a conocer un tema desde el punto de vista verbal, lo trato de llevar a la escritura. Claro, la escritura tiene otra característica. Tienes que tener un poco de cultura, tienes que haber leído un poco, porque trato, no quiere decir que lo logre, yo creo que Casal exagera, pero yo trato de que tenga un cierto mínimo literario, que no sea una narración bruta, que no sea una narración, vamos a decir, pedestre, sino que esté un poquito elegante, de manera de que uno tenga un prurito de que escribe, no te voy a decir bien, pero que sea legible, vamos a decir así. Y yo creo que eso es lo que trato de hacer cuando escribo sobre historia, que le llegue al público, igual que cuando hago una clase, y en el caso de la parte escrita, porque esté escrito relativamente bien. ¿Qué quiere decir eso? Que yo leo los textos, te podría decir 15 veces, una página. Puede que la haya revisado 15 veces, 20 veces, y todavía la publico y la leo y digo, mira que hay una redundancia, por favor, ya no lo puedo hacer, lo tracharía. O sea, es el deseo de que eso quede lo mejor que se pueda. Claro, yo nunca leo mis libros después que los publico, porque me da rabia. Bueno, descubro errores y entonces ya no los puedo arreglar. Hay personas que cuando los graban dicen, no, yo no veo mis videos porque si no me da pena porque me equivoqué. Yo quisiera, señor Sergio, usted nos comentó unas rarezas, unas peculiaridades que hay en las historias asombrosas que usted puede plasmar en sus libros. Vamos a hacer un resumen de uno de esos acontecimientos asombrosos para que entremos en contexto y sepamos también y conozcamos esto. Un resumen de un acontecimiento asombroso. Imagínate tú, está lleno de esos acontecimientos asombrosos y después, como tenían que estar en un libro, los agrupé en orden cronológico. Entonces, por ejemplo, te podría decir que el primer capítulo, en realidad, esos están agrupados por épocas, pero como no quería tampoco irme por el camino trillado tradicional, época indígena, época colonial, la guerra de independencia, lo que se me ocurrió, en este caso, otras veces se me ocurren otras cosas, pero en este caso se me ocurrió
tomar un poemario de Neruda que se llama Canto General y buscar estrofas de ese poemario que pudieran retomar la época que indico. A veces queda mejor, a veces queda más impostado. Ok. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es la época indígena, la época indígena y la época de la conquista. Están todos agrupados, todas las historias asombrosas de ese periodo. Una historia asombrosa que está allí, por ejemplo, es un conquistador español que naufraga y se pone a vivir en una tribu, tiene ya familia en la tribu, se cambia su vestuario, se pone orejones, se larga las orejas, se convierte en un indígena. Ok. Y cuando llega Hernán Cortés, le pide que se incorpore y dice, yo no puedo, esta es mi familia, y combate y muere combatiendo a los españoles. Eso no es una historia asombrosa. Me encanta. Asombrosa. Entonces, Sí. eso son tipos de historias que están ahí, y eso contado casi tan rápido como te lo acabo de decir. Sí. Y eso está en qué capítulo de mi libro, en un capítulo de mi libro que se llama, de ese libro, con un verso de Neruda, que yo creo que lo dice mejor que mis palabras, dice, se llevaron el oro y nos dejaron las palabras. Porque en ese capítulo se cuenta cómo se llevaron el oro, pero también cómo le dieron escritura a las lenguas indígenas, que Así ninguna, incluye a los mayas ahí, ninguna tenía una escritura. Así es. Y por lo tanto, eso es, se llevaron el oro, que es una parte del tema, pero también nos dejaron algo, nos dejaron la cultura. No es solo la escritura, nos dejaron una cultura, nos dejaron una serie de elementos, por lo tanto es un libro equilibrado. ¿Y Mira, qué hay de una- asombroso ahí en tu no, libro? hay una- Sergio? no, hay ¿Qué una- Feinstein? Yo quería decir algo, que si hay una satisfacción que a mí me da mis libros, es que cuando hablo con la gente que lo ha leído, dice, lo entendí. O sea, Sí, claro. esa es la mayor satisfacción. Ujú. Porque sobre todo, no tanto el Yo creo libro- que ahí discrepo, yo creo que la primera satisfacción es que diga, lo leí. Sí, Bueno, Ya la sí, segunda sería, lo entendí. sí, es verdad, tienes razón. es verdad. Pero lo que te quiero decir es que no tanto en lo que yo he escrito historia, que es muy poco, pero en las relaciones internacionales, Ujú. aquí en Venezuela, el que estudia relaciones internacionales se llama internacionalista. En Cuba tiene otra Es otra concepción, otra cosa- definición de la otra palabra. definición de la palabra. Pero los internacionalistas aquí en Venezuela suelen hablar muy complicado, Correcto. tratan de elevarse mucho y tratan de mostrar de que las relaciones internacionales es una cosa de genio, difícil. muy difícil, en que se dicen palabras muy extrañas que nadie entiende y que muy poca gente tiene acceso a eso. Entonces, yo me he encargado de hablar de relaciones internacionales con un lenguaje llano, al alcance de todos, para hacer que la gente se interese en la problemática mundial, porque sobre todo hoy, en el mundo tan interconectado que vivimos, lo que ocurre en cualquier lugar del planeta termina teniendo incidencia aquí. Si en Indonesia le da un infarto al presidente, bueno, resulta que Indonesia es un país miembro de la OPEP y ese presidente, al darle un infarto, eso va a significar que van a aumentar los precios del petróleo y si aumentan los precios del petróleo va a incidir en nuestra economía. Así es. Entonces, Wow. hoy todo está interconectado y uno tiene que ser capaz en las relaciones internacionales de hacer que estén al alcance de todo el mundo. Entonces, yo creo que eso que decía Sergio, de que finalmente uno tiene alma, primero de todo, el alma de uno es de profesor. Es de ser lo más didáctico posible, es de escribir para enseñar, para dar a conocer, para que la gente tenga elementos de análisis, para que finalmente cada quien saque sus propias conclusiones. Claro. Porque finalmente uno tampoco uno tampoco cree que lo que dice es la verdad absoluta, ¿no? Uno entrega una verdad. Mira, antes estábamos debatiendo él y yo frente a un hecho histórico en el que tenemos diferencias. Wow. Sí, es que es un debate permanente y cada vez que aparece el tema de los libros... Si no, sería muy aburrido. Si no, todo sería muy aburrido. Te digo, no es así. Sí. Sí, Cada sí, vez sí. que los veo conversando hay algo Si no, así. sería muy aburrido. Sí. Pero mira, hay otro problema que tiene que ver con todas estas cosas, que con lo que está diciendo Sergio. Ahora voy a hablar de los historiadores. Los historiadores, en términos generales, hacen una historia erudita, se meten ahora en un tema, le exprimen esa nuez, cosa que está muy bien, van a los archivos, sacan todo el mente y hacen un libro, qué sé yo, Bolívar en el mes de agosto del año 14. Y un libro así. Pero es lleno de citas, lleno de referencias, que hace un aporte informativo porque descubre hechos que a lo mejor no se conocían por la historiografía. Ujú. Pero ¿quién se lo lee? Así es. Nadie.
probablemente se lo lea el que lo escribió y otro investigador que va a escribir sobre ese año ese y se lee, pero que si se va a escribir sobre otros temas, no, porque no tiene tiempo de leerse todo lo que los historiadores escriben. Por lo tanto, ¿cómo es que el conocimiento historiográfico se renueva? Primero por esas investigaciones, pero ¿cómo se socializa eso? Sobre la base de lectura más ligera, de Claro. comunicar. Incluso a veces ocurre que si no se comunica bien, se siguen repitiendo viejos clichés, que tiene que ver también con otra cosa que Sergio decía. Por ejemplo, yo tengo un libro, que fue el penúltimo que hice, que se llama Cubanacán, la nación imaginada. Yo fui a escribir ese libro siguiendo lo que siempre había dicho yo en mis clases sobre ese tema, que era una conspiración que hubo en Cuba en 1823, con lo que se decía en toda la historiografía. Yo iba a repetir lo mismo, iba a hacer una síntesis de eso. Cuando me enfrenté al tema y empecé a meter, me di cuenta que no era así, que todo lo que se había dicho estaba mal, y escribí el libro contrario a lo que yo suponía inicialmente que iba a hacer. Eso a veces es frustrante, porque a veces te quedas sorprendido, pero a veces, como en este caso, al contrario, fue una satisfacción, porque me pareció que puse las cosas en su sitio, Exacto. que llevaban no se sabe qué tiempo mal dichas. Entonces, Y al final uno puede engañar a todo el mundo menos a la conciencia, a la propia conciencia. Entonces, tú al final, la satisfacción que tienes de que actuaste honestamente desde el punto de vista científico, actuaste acorde a lo que investigaste y diste una opinión acorde a lo que investigaste. Y eso uno lo hace sentir satisfacción. Muy bien. y déjame Vamos decirte a- otra cosita que se me ocurrió el otro Dígame. día, Dígame. si me das la chance. ¿Cómo no? Es quizás una herejía, Ok. pero se me ocurrió el otro día. Yo me di cuenta el otro día que yo tomo partido cuando escribo la historia. Claro. Yo no puedo escribir una historia sin partido, porque yo no pienso sin partido. Yo leo los periódicos y tengo un partido cuando leo el periódico. Y voy a ver un juego de fútbol y tengo un partido con juego de fútbol, no soy imparcial. Y por lo tanto yo escribo, eso es una herejía para los historiadores positivistas, que se supone que son asépticos. Sí. Es que eso no existe, eso es falso, eso es falso. Tan Yo soy hablada, partido. pero- Por ejemplo, yo voy a escribir un libro de Bolívar, de entrada yo estoy con Bolívar. De entrada ya. Claro. De entrada yo estoy con Bolívar ya. Así Por lo es. tanto, cualquier cosa que vaya a ocurrir, cualquier desacuerdo que tenga, el 90% de los casos le voy a dar la razón a El él. equipo Bolívar. Porque soy de mi equipo, También estoy al soy 90% de acuerdo con él. Y entonces es una manera de interpretar la historia, Es así. porque eso te conlleva, pero eso es hasta subjetivo. Porque cuando tú vas leyendo y hay un desacuerdo con la otra persona, por ejemplo, en la entrevista con Guayaquil, ya para mí la entrevista por haber de entrada, la razón la tenía Bolívar, no San Martín. ¿Por qué? Porque Bolívar es de mi equipo. Entonces, eso que parece un chiste no es un chiste. Es que la historia es partidista. Aún el que diga que no lo es Claro. partidista. Sí, lo es. Hablando de lo que uno siente, del lado en el que uno está, vamos a terminar esta entrevista hablando de sus gustos como lector. Y comenzamos con unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es, ¿cuál es su autor o autora favorita? Sergio. Gabriel García Márquez. Wow. Sergio Rodríguez Jefferson. ¿En serio? Ay, se puso rojo. Segunda pregunta. Ok. ¿Cuál es su libro favorito? 100 años de soledad. Bueno, ya que estamos con García Márquez, pues entonces Bolívar, ¿cómo se llama? El general en su laberinto. ¿Qué libro siempre recomiendan? Mira, hablando de Bolívar, porque también soy tanto como él, Bolivariano. bolivariano como él, yo recomiendo estudiar a Bolívar por Bolívar. O sea, la obra completa de Bolívar, Ok. la obra completa de Bolívar. Yo te voy a responder como le digo a mis estudiantes. Yo doy un curso de historia de América Latina a mis estudiantes y siempre les mando bibliografía por cada tema, pero le digo el primer día, les voy a dar 3 libros que se tienen que leer obligatoriamente. Sí o Usted sí. escoge uno de los 3 y el día del examen, aparte de las preguntas temáticas, le voy a preguntar para comprobar si se leyeron esos libros. Y esos 3 libros son el libro de García Márquez, General en su laberinto, el libro de Francisco Pividal, Bolívar, precursor del antiimperialismo, y el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Bueno, muchas gracias Gracias a ambos, ustedes. Sergio. Tuvimos a Sergio Guerra Vilaboy, a Sergio Rodríguez Gelfenstein, autores que han presentado obras acá en la Filben 2024, que nos dedicaron un chancecito para hablar de esas nuevas obras e investigaciones y de la importancia de este trabajo que hacen ellos de acercar ese conocimiento que muchas veces se ve muy elevado, muy especializado, pero que es momento de sacarlo de las academias y ponerlo a disposición del público para que conozcamos de nuestra historia, de nuestro contexto y sepamos analizar qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Muchas gracias.
Muy Muchas bien. gracias y a Gracias. ustedes los invitamos a que nos sintonicen nuevamente cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao.